Vamos a orar para el estudio de la palabra del Señor. Me acompaña el Padre una vez más. Venimos ahora a tu presencia buscando, Señor, que tú nos ayudes por tu Espíritu a recordar los eventos que ocurrieron hace 2000 años. Y, Señor, no solo a recordar mentalmente, pero a entender en nuestro corazón la profundidad de lo que ocurrió, Señor. Y que toque nuestras vidas, que transforme nuestros corazones, que cambie nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, porque te necesitamos para poder vivir en victoria, en poder, en luz y en santidad, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y por eso nos has reunido. Nosotros nos reunimos para recordar lo que hiciste y tú nos reúnes, Señor, para recordarnos lo mucho que nos amas y el poder que está a nuestra disposición si caminamos en ti. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba estudiando para compartir la palabra y lo que hacemos, como hicimos el Domingo de Ramos, es simplemente recordar los eventos que ocurrieron en esta época, hace unos 2000 años. Y el Domingo de Ramos hablamos cómo el Señor entró a Jerusalén ese domingo y los eventos que ocurrieron en esa fecha. Después de eso hubieron otros eventos y me quería concentrar en la última cena también, lo que ocurrió ese miércoles. De acuerdo a la tradición fue jueves, pero realmente con mayor detalle podemos ver que el Señor entró un domingo a Jerusalén y realmente él fue crucificado un jueves, resucitando por supuesto el domingo en la mañana. Hablábamos la semana pasada, el domingo pasado, que a Jesucristo la crucifixión no lo agarró de sorpresa. De hecho, 6 meses antes de morir, empezó a decirle a los discípulos de que él tenía que ir a Jerusalén a morir. Cuando fue a la región de Cesarea de Filipo, unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén, al noreste, con sus apóstoles, después de preguntar quién decían los hombres que era el Hijo del Hombre, y Pedro declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor empezó a declararles que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Por supuesto, Pedro trató de disuadir al Señor y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no tienes en mente las cosas de Dios sino de los hombres. 6 días después el Señor subió al monte de transfiguración, a un monte con Juan y con Pedro y con Santiago o Jacobo, diría yo. Y estando ahí él se transfigura, su rostro como el sol, su ropa como brillante como la luz del sol. Y después de ese evento, donde se le aparece Moisés y Abraham, cuando van bajando, el Señor les dice: no le cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. El Señor estaba muy consciente de todo esto. Y cuando le dijeron: bueno, pero si Elías tiene que venir antes, él les dijo: sí, ya vino y no le reconocieron, hicieron lo que quisieron con él y así harán con el Hijo del Hombre. Él va a padecer en manos de ellos. El Señor vuelve a hacerles ver esto. En Lucas capítulo 9, no vayan ahí, rápidamente lo menciono nomás, dice la palabra que cuando se cumplían los días de su ascensión, y eso es ahí por septiembre, 6 meses antes que fuera crucificado, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor dice: voy a Jerusalén, voy a morir. Esa es la razón por la que he venido, para morir por los pecados de la humanidad. Y la semana antes, hay mucho que transcurre en todo esto, no vamos a entrar en detalle, no habría posibilidad de hacerlo por el tiempo, pero la semana antes, y eso lo vimos en Mateo 20, la semana antes de morir, antes de entrar a Jerusalén, cuando iba subiendo, dice: subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse, azotarle, crucificarle y el tercer día resucitar. Entonces vemos que el Señor conocía todos los detalles. De hecho, desde el principio de su ministerio, cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, luego fue al desierto, 40 días, 40 noches fue tentado y regresa a donde estaba Juan bautizando. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hacían con un cordero? Lo sacrificaban. 3 años antes, al principio de su ministerio, el Señor sabía de que Él venía a morir por los pecados de la humanidad. Es tan importante recordar que el Señor
no fue agarrado de sorpresa. A veces en nuestras vidas sentimos que el Señor se ha olvidado de nosotros. A veces en nuestras vidas estamos tentados a decirle al Señor, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me has dado la espalda? Cuando leamos las palabras del Señor Jesucristo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tenemos que entender de que hay un propósito de todo lo que hace el Señor. No podemos decir a nosotros al Señor, Señor, ¿por qué me tratas así? Si no vemos al Señor cómo trató a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. El Señor murió y fue tratado más que basura. Un poco de basura lo aplastas, al Señor hicieron más que aplastarlo. Aplastarlo, te aplastan y te acabaste. Al Señor lo trataron con un desprecio, con un insulto. Lo hicieron sufrir increíblemente, una agonía tremenda. Bueno, el domingo de Ramos, cuando el Señor bajó, cuando el Señor venía entrando a Jerusalén en un asno, en un pollino, hijo de asna, y le ponen el manto, los apóstoles ponen un manto sobre el asno para que él se monte, y tiran mantos sus túnicas sobre el camino, y cortan ramas de árboles y los ponen en el camino. El Señor va entrando a Jerusalén bajo aclamaciones, Hosana, es decir, salva ya al Hijo de David, un término mesiánico, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene ya. Estaban reconociendo que Jesús era Rey, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado por Dios. Y cuando iba entrando a Jerusalén, los fariseos le dicen a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Y el Señor dice, si estos callan, las piedras clamarán. Y entra Jesús a Jerusalén, vienen los cojos, vienen los ciegos, el Señor los sana. Los sacerdotes principales se quejan porque los niños también clamaban y decían, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey. Y le dicen, Maestro, no oyes lo que dicen. Y el Señor responde y dice, nunca leíste lo que está en la Escritura, que de boca de pequeños y de niños de pecho te preparaste alabanza. Y el Señor se regresa a Betania con sus apóstoles esa noche, ese domingo en la noche. El lunes en la mañana regresa hacia el templo y ve una mata de higo, una higuera, y tenía mucha hoja pero no tenía fruto, y el Señor la maldice. Y cuando llega al templo ve toda la mercadería que estaba ahí, todo el negocio que se estaba llevando a cabo. Habían comercializado el templo del Señor, y el Señor empieza a echar fuera a los mercaderes, a los que compraban y a los que vendían, y volca la mesa de los que vendían, y también volca la silla de los vendedores de paloma. Y le dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes las están haciendo una cueva de ladrones. Y vemos el celo del Señor, y ellos se enojan, los sacerdotes, al verlo a él, aunque no lo pararon. Él tenía la autoridad de Dios, el poder de Dios, un celo por la santidad del templo de Dios que se usara para honrar a Dios, no para comercializar y estafar a la gente. El Señor regresa ese lunes a Betania, donde pasa la noche, y el martes en la mañana, cuando va camino a Jerusalén, los apóstoles ven la higuera y que está seca, y el Señor habla del poder de la fe. Llega a Jerusalén e inmediatamente los judíos, los principales sacerdotes, los escribas empiezan a confrontar a Jesús. Le dice, ¿con qué autoridad haces esto? Y empieza todo este tipo de interacción con el Señor. El Señor les dice, bueno, y no solo le cuestionan la autoridad, aunque el Señor les contesta y los deja callados realmente, pero posteriormente vienen los saduceos y tratan de poner en ridículo a Jesús, haciéndole preguntas sobre la resurrección. Vienen los fariseos también, y vienen los herodianos y quieren atrapar a Jesús diciéndole, es lícito pagar el impuesto al César. Y hablamos de estas cosas, pero hay una cosa, hay un conflicto entre los judíos, entre los fariseos, los principales sacerdotes, tratando de confundir a Jesús, tratando de ponerlo en ridículo. Y el Señor, por supuesto, los deja callados realmente. Después de un día muy intenso, ese martes, el Señor Jesús parte hacia el Monte de los Olivos. Cuando va partiendo hacia el Monte de los Olivos,
cuando sale Jerusalén, los apóstoles hacen la observación de las piedras del templo y de la maravilla del edificio, de los edificios del templo, y Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. Y cuando llega al Monte de los Olivos, comparte con ellos cosas futuras de lo que va a ocurrir, cómo Jerusalén iba a ser destruida, y también habla de los eventos finales de los últimos días. Eso es el martes. Ese día, el mismo martes, leemos de que Judas hace trato, puede haber sido el martes o puede haber sido el miércoles en la mañana, hace trato con los principales sacerdotes, porque ellos están buscando atrapar a Jesucristo, y él hace trato y por dinero ofrece entregarles a Jesús. El miércoles en la mañana, Juan y Pedro, por guía del Señor, por llamado del Señor, por mandato del Señor, van y preparan la Pascua para celebrar la Pascua.